Vamos a dar inicio a la clase de Derecho Romano del día de hoy. Bienvenidos a todos los presentes. Vamos a comenzar. Hoy vamos a hablar de la familia en Roma como tal. La familia romana es una institución antigua que existió en ese momento, presente como tal en el ámbito social y jurídico, que estaba compuesto por todos los que vivían bajo la autoridad de cabeza de familia o el pater de familia. En ese momento existía una institución, el padre, que era el que dominaba como tal, el que establecía esa circunstancia, era el pater de familia, que es dominante también. El hijo, que era el pueri, el nieto, que era el cuella, el esclavo, que era el servo o el siervo como tal, y la madre nunca, así muriese el padre, el pater de familia, ella nunca iba a tomar las riendas de la casa. Como tal, en la familia en Roma era compuesta por todos aquellos individuos que, nacidos libres, vivían bajo la conducta propia de ese estado parental, natural, jurídico y político, económico, religioso y entre otros, el estatus civil y el estatus social. Amor romano, esto suponía que asumir esa protección, porque el pater de familia protegía a esa familia como tal, la protección de la autoridad de la familia, en este caso el pater de familia, que también es una palabra con la misma raíz y que forma a los criados de los hostos, y por lo tanto en Roma se comprendía de los llamados específicamente famulos, desde el corazón de la familia romana, y se derivó de la fidelización, de la confianza como tal. El fide, que era confianza en ese tiempo en Roma. Las características de la familia en Roma. A ver, tenemos en primer momento que el derecho romano tenía 4 acepciones, entre esas eran cognaticia, agnaticia, gentilicia y por afinidad. Entendiendo que, bueno, pues por afinidad es aquel familiar que viene por el cuñado, el tío político. Esos son por afinidad. La familia romana era legalmente tan fuerte que ciertas cuestiones que hoy se tratan en los juzgados o en los templos, en ese entonces se trataban dentro de su misma casa, dentro de su mismo hogar, porque el pater de familia o el cabeza de familia era quien tomaba las decisiones y las riendas de ese momento. El pater de familia era el hombre romano que no dependía de nadie. ¿Qué quiere decir eso? Que era el sui juris. Y el que dependía de los demás era el aliene juris. ¿Quiénes eran esos aliene juris? La madre, los hijos, los nietos. Eso era aliene juris. No importaba que estuviese soltero o casado, ni su edad. Una mujer nunca podía ser cabeza de familia. Ah, bueno, hace rato lo mencioné. Ajá, seguimos con las características de la familia en Roma. La patria potestad de una cabeza de familia romano le permitía, de así quererlo, disponer de la vida de cualquier miembro familiar, e inclusive venderlo como un esclavo, darle muerte. Podía también abandonar legalmente un hijo nacido de su mujer o reconocerlo, y podía incluso prohijar hijos de otros, así como concertar casamientos de los hijos realmente. Es el que forma la familia romana, o sea, el padre de familia decide, se van a casar y van a formar una nueva familia separada de la mía, porque él es el que le da esa potestad. En ese momento, el pater familia tenía mucho o demasiado poder sobre la parte romana como tal. Como jefe de familia es también el sacerdote de la religión familiar y el juez de los conflictos entre familiares. Pero para esto último tiene que contar con asesoramiento del consejo familiar. Existía un consejo familiar donde se establecían esas decisiones en las cuales se iba a tomar de los casos o de las situaciones que se presentasen en el momento. Para entender lo anterior hay que tener en cuenta que el parentesco natural fundado en la descendencia física de la mujer y que los romanos llamaban cognatio
carecía de valor civil. En tanto, el parentesco civil fundado en el reconocimiento por parte del hombre de su descendencia o de la adopción como hijos de descendencia ajena y de lo que los romanos llamaban agnatio. Era el único parentesco legalmente válido en ese momento. La adopción o la adopción era adoptar a alguien, o sea, cuando el pater familia tenía el derecho de adoptar a una persona como tal. La cabeza de familia adopta a un familiar por el patrimonio, pasa al adoptante. En este segundo caso, se llama abrogato, que tiene en cuenta que la autoridad paterna también se llama manus. O sea, formaba parte todo de la manus, del pater familia en ese momento. El emancipatio y la emancipación consiste en liberar a un hijo de la potestad paterna o hacerlo pasar a la potestad de otro. Hoy en día lo vemos como que, a ver, hijo, si usted trabaja, usted se independiza. Si usted ya se cree muy grandecito, póngase a trabajar. Eso era, en ese momento, liberar a un hijo de la potestad paterna. Por la adopción de un hijo extraño pasa a regularse civilmente al hijo legítimo del matrimonio y por eso los romanos daban más importancia a la decisión legítimamente del pater de familia, al agnato, que el hecho físico del parentesco natural o nato. Ajá, las mujeres en la familia romana. A diferencia de los griegos que tenían a las mujeres en las casas y si tenían tiempo libre no lo pasaban en familia, los romanos sintieron un atractivo grande por la vida doméstica. La mujer aparece como compañera y cooperadora del hombre romano. Está a su lado en los banquetes, comparte con él la autoridad sobre los hijos y criados y participa también de la dignidad que tiene su marido de la vida pública. Pero esta libertad no impide que sea austera y reservada, especialmente en la época republicana. Incluso en el banquete la mujer estaba sentada, no recostada, y no bebía vino, sino musnún, vino con miel. En cualquier caso, esta siempre es un segundo plano bajo la autoridad marital, y es así que no participa en la vida pública, en la política ni en la literatura. Puede ser cabeza de familia, incluso los nombres de oficios de la primera declinación son masculinos. Seguimos con la educación femenina era prudentemente liberal. En la época infantil, los niños y las niñas se criaban juntos. Las escuelas elementales también eran mixtas. Terminados los estudios primarios, las chicas de buena familia continuaban instruyéndose privadamente en el conocimiento de la literatura latina y griega. Al mismo tiempo, aprenden a tocar la lira, a bailar, a cantar. Esta educación intelectual no impedía que la mujer hiciese determinadas labores. Vigilaba, dirigía a las esclavas, atendía los trabajos más delicados, bordaba, etcétera. O sea, hacía muchísimas cosas. Y aparte de esto, la mujer no tenía derechos ni podía ser cabeza de familia. El matrimonio, muy importante, vamos a hablar del matrimonio. Durante mucho tiempo tuvo unas condiciones sociales y éticas, religiosas, antes que jurídicas, pero aún siendo una institución más social que jurídica, desde el antiguo se planteó en Roma el problema de determinar las consecuencias jurídicas nacidas de una unión entre un hombre y una mujer. Por tanto, para atribuir a los padres hijos recíprocos de esas obligaciones, tanto en el orden familiar como en el hereditario, como para dar a los hijos habidos de aquella unión el estatus jurídico del padre. Siendo por tanto el matrimonio en principio una unión libre como tal y se derivan de una serie de consecuencias jurídicas que son tenidas en cuenta por el ordenamiento. A ver, el concepto romano, el ius matrimonium o ius nuptiae, o sea, las nupcias como tal, es la unión del hombre, vir, y una mujer, oxus, uxor, elemento muy importante de esta unión en el afecto marital, que consiste en la intención no solo inicial, sino que continúa contrayentes de vivir como un marido y una mujer. La convivencia física
no es imprescindible, como se puede apreciar en los textos de Ulpiano. ¿Cuál es? En la parte, yo les dejé la bibliografía, en la parte de Ulpiano se refiere al D23, al 2 y al 6. El caso del novio que murió cuando regresaba a Roma después de la cena de bodas en el pueblo de la novia, y sin embargo el matrimonio se consideró realizado. Las manifestaciones exteriores del afecto marital son el compromiso de honorabilidad y el respeto recíproco entre los cónyuges, el honor al matrimonio, porque tuvieron una aceptación, un consentimiento a un inicio, y por eso es que se da el matrimonio como tal, por el inicio. Las condiciones de validez en Roma. El matrimonio, para ser una institución matrimonio que requería unas condiciones de validez. La primera, la capacidad natural de los cónyuges, o sea, que puedan casarse, que exista un convenio entre ellos, la condición de contraer matrimonio, ¿sí? Y que permanezca la intención de seguir unidos conyugalmente. O sea, esos tres requisitos daban validez al matrimonio en Roma. En el convenio era que ellos debían manifestar que querían casarse, o sea, la pura manifestación de contraer el matrimonio. Estas consecuencias. Los hijos son ciudadanos romanos. El que se casa y tiene sus hijos, pues ya no son libres, sino son ciudadanos romanos. Están sometidos a la patria potestad del pater de familia, es decir, el padre. Y solo ellos podían ser sus herederes, o sea, herederos suyos. Los hijos del matrimonio son los únicos que pueden heredar en caso de que falle el pater familia. Pero en esencia, el matrimonio romano es fundamentalmente una situación de hecho, basada en la ética social antes que en el derecho. ¿En qué sentido? Bueno, pues si se casaba era escogido esta muchacha es la que yo quiero para mi hijo, en las familias establecidas, y así era como se arreglaban en ese momento los matrimonios. Era la voluntad de ambos cónyuges, dominaba el consenso, el consentimiento, o visto desde la óptica del marido, el afecto marital, dirigida a mantener una unión estable, lo que configuraba el matrimonio romano hasta la época clásica. Por el contrario, a partir de los emperadores cristianos, este consentimiento inicial se entendía duradero y requería justas causas para producir un divorcio jurídicamente válido. Es de hacer saber que el divorcio como institución y el matrimonio como institución todavía, pues, como el derecho romano es la base fundamental de inclusive nuestro derecho, pues se mantienen varias de sus instituciones dentro y se puede trabajar en parte. El matrimonio, sin embargo, surgió en los últimos siglos de la República y representaba una forma más libre que la mujer seguía conservando los lazos con su familia primigenia. O sea, ellos le daban ese derecho a la mujer para que pudiese seguir viéndose y pudiese seguir teniendo derechos con ellos. Requisito y efecto necesario para realizar una distinción. Está el matrimonio clásico y el matrimonio posclásico. Vamos a hablar primero del matrimonio clásico. En este existe el matrimonio para los clásicos, desde que un hombre y una mujer que tienen entre ellos el ius connubii, o sea, el derecho o la manifestación de contraer matrimonio, y no teniendo ningún impedimento legal, crean una relación conyugal con la voluntad efectiva y continua de estar unidos en matrimonio. Es por tanto esencial la voluntad de los cónyuges, es lo que les venía comentando. O sea, primero los cónyuges deben decidir en común acuerdo o estar en consentimiento de que sí van a contraer matrimonio. Ajá, estar unidos en matrimonio, siendo el matrimonio clásico una situación de hecho y manifestándose el consentimiento por cualquier medio y cualquier modo de esa situación matrimonial. Y se demostraba fundamentalmente donde, deduciéndolo del modo de vivir, comportándose como cónyuge, es lo que le estábamos comentando del honor al matrimonio. Mediante las ceremonias nupciales, la mujer tenía que estar dentro de esa ceremonia.
La testio es el testamento del marido magistrado convivir con una determinada mujer, el objeto de procrear y educar los hijos. Si el consenso o el consentimiento es el requisito primario del matrimonio para que haya la institución matrimonial y se requiere además la pubertad, la exogamia, la monogamia y el cónyuge. Dentro de la pubertad implica que los cónyuges, la potencia, la capacidad para copular, en definitiva es la capacidad natural para procrear como tal, lo que venía a la determinada diferencia del sexo en Roma hace 12 años para las mujeres y 14 años para los hombres. A partir de ahí ya podían copular como tal y convertirse en cónyuges. La exogamia es lo que apunta a la no existencia entre los cónyuges de las determinadas relaciones de parental o afinidad, es decir, que no procedieran de la misma familia. Entre hermanos no se podían casar y entre primos tampoco se podían casar. La monogamia excluía del matrimonio a las personas que estuvieran unidas en otra relación conyugal anterior, o sea, usted se casaba con una sola persona. El convivir es la relación de la concepción romana, la personalidad que apunta que solo se consideraba una institución matrimonial concluido entre las personas pertenecientes de la misma clase social, como tal, que tenían la misma clase social. Los efectos del matrimonio clásico son los que los hijos nacidos de la institución matrimonial son legítimos y ciudadanos romanos, con independencia del estatus de la madre, siempre que ésta tuviera el cónyuge y, lógicamente, sometidos a la patria potestad del padre, ¿sí? O sea, como tal, padre de familia. En otro efecto, durante el matrimonio se crea entre los cónyuges y ascendientes y descendientes inmediatos en el vínculo. El vínculo de afinidad que hace la relación, especialmente algunas prohibiciones matrimoniales de las cuales hablaremos ahí por separado. Finalmente, en la relación exclusivamente a los cónyuges tienen recíprocos derechos sucesorios, o sea, ellos tienen su derecho sucesoral, derecho sobre la dote, las donaciones nupciales, sanciones por adulterio y prohibición de donaciones entre cónyuges. Uno puede decirle que le iba a donar entre el cónyuge, yo le dono la casa, ¿no? Sí. El matrimonio posclásico aparentemente sigue siendo el matrimonio, la regla del consenso básico nupcial. El consentimiento hace el matrimonio. Pero si el derecho clásico significaba el consentimiento ininterrumpido de los cónyuges durante la subsistencia de las nupcias, ahora solo se refiere a la voluntad inicial, que una vez manifestada y dirigida a la constitución de la unión conyugal, no cesa por desistimiento de aquella voluntad inicial. Si los cónyuges no querían seguir unidos al matrimonio, no por ello cesa el vínculo conyugal ni dejan de ser marido y mujer, a no ser que se efectúe el divorcio. Eso pasa muy en común en nuestro derecho normal clásico. Una pareja que vive por 10 años se separa y tuvieron hijos y luego a los 30 años muere el señor y nunca se divorció. Él nunca dejó de estar casado con esa pareja, nunca dejó de estar casado con esa señora, por lo tanto, sus bienes o los bienes de ella forman parte de la comunidad conyugal completamente. Eso existía en el matrimonio posclásico y existe hoy en día en nuestro derecho. Causa de disolución del matrimonio en el pater familias. Antiguamente tenían la facultad de disolver el matrimonio de los hijos sometidos a la potestad. En época clásica, Antonino Pío hace cesar este abuso de la patria potestas. De esta manera se impide la armonía en el bene cordans del matrimonio y se altera, por lo que no se da al pater familias la interdicción de liberarlo, ¿sí? Como tal. Hacia finales del siglo III, bajo Diocleciano, se conduce al marido al interdicto para recuperar a su mujer de un tercero o del propio pater familia de esta. Las demás causas de disolución del matrimonio son la muerte de uno de los cónyuges. El marido podía volver a casarse de inmediato y la mujer debía guardar luto durante 10 meses.
que en el derecho arcaico tenía carácter en el deber religioso. La viuda, por lo que se divorciaba, no tenía que esperar un tiempo. El matrimonio contraído sin la espera acarrea la infamia para la mujer, para el marido y para quienes consintieron en tal matrimonio. La jurisprudencia funda la espera para evitar el turbatio sanguíneo, o sea, la confusión de paternidad, por lo que en la época postclásica se extiende la disposición a la mujer divorciada y se amplía en el plazo a 1 año. ¿En qué sentido? Se muere el pater familia y se espera 10 meses, porque más o menos en el tiempo, para que nazca un bebé. Y si ella estaba en estado de bebé, para determinar si existe eso, es ahí por lo que se produce esa circunstancia. Por eso es que le daban esa espera en ese momento. La capitis diminutio máximo. Si alguno de los cónyuges era reducido a la esclavitud o caía prisionero del enemigo, su matrimonio era disuelto. En el primer caso de la disolución es obvio, ya que no podía subsistir un matrimonio con un esclavo. Y para el caso como tal, cautividad por guerra, el matrimonio no se recupera por postlitum, o el prisionero regresa y el otro cónyuge no se ha casado, se tendrá por nuevo matrimonio. Y si ambos renuevan su consentimiento y no la continuidad del anterior, o sea, era prisionero de guerra, pero luego regresa, tenían que volverse a casar de nuevo. Eso era lo que es la capitis diminutio maxima. En la diminutum media, la pérdida de la ciudadanía disuelve el matrimonio. Si perdía la de ciudadanía como tal, dejaba de ser ciudadano romano, entonces ahí se disolvía el matrimonio común. En el incestum, en el derecho clásico, el llamado incestum o incestum superviniente o adopción del yerno o la nuera por el suegro, que crea un vínculo de parentesco adoptivo entre los cónyuges convertidos en fili del mismo pater familias, y entre los cuales consideraban el matrimonio era incestuoso. Como no era posible constituir un matrimonio entre hermanos, tampoco se podía continuar el matrimonio anterior, y lo cual se disolvía. Bueno, no siendo más, espero que se encuentren súper bien y que todos tengan un feliz fin de semana.